unos minutitos que entren los que estaban esperando. Muy buenos días. Como presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, quiero agradecer en primer lugar a nuestros invitados, Cristian Hermansen, Hernández Solminiac y José Miguel Benavente, por hacer espacio en sus agendas para estar presentes en esta actividad. Además de agradecer la presencia de todos ustedes a la conferencia que hemos titulado Transformando Chile, hidrógeno verde y su impacto en la economía y el medio ambiente. El Instituto de Ingenieros de Chile es una corporación sin fines de lucro que desde hace 135 años se ocupa de hacer aportes a la excelencia en la ingeniería, a su enseñanza y al desarrollo del país. Es en este contexto que periódicamente realizamos foros, seminarios o charlas sobre temas que por su relevancia para el país requieren ser expuestos ante la comunidad. El enorme potencial en energías renovables que tiene Chile, impulsado por la mayor radiación solar del planeta en el desierto de Atacama y fuertes vientos en la zona sur y austral, nos sitúa en una posición privilegiada para desarrollar una industria en torno al hidrógeno verde. Esta industria, según se indica en un informe reciente publicado por el Instituto, podría generar ingresos que dupliquen las actuales exportaciones de cobre y en ella los ingenieros serán actores clave en todas sus fases, desde la investigación y desarrollo hasta la implementación y operación de tecnologías y sistemas. En esta conferencia abordaremos diferentes aspectos de la industria. En primer lugar, escucharemos a Cristian Hermansen, presidente de la Comisión de Hidrógeno Verde del Instituto, que recientemente publicó un informe titulado Hidrógeno Verde y Energías Renovables. Posteriormente, veremos una presentación de Hernández Solminiac, miembro del Comité Estratégico de Hidrógeno y ex ministro de Obras Públicas y Minería, que nos hablará sobre la importancia de la participación empresarial en el desarrollo de esta industria. Para finalmente escuchar una presentación de José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, que nos entregará una visión integral de la industria del hidrógeno verde en Chile. Al final de estas presentaciones tendremos espacio para preguntas, las que pueden realizar a través del icono Q&A de la plataforma. Les solicitamos que al término de la conferencia respondan una breve encuesta que realizamos para estos eventos. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Reuna, que hace posible esta conferencia, ya que sin ella no podríamos disfrutar de esta conversación. Le cedo la palabra a Cristian Hermansen, quien posteriormente moderará las preguntas que realicen los asistentes. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Voy a presentar muy brevemente porque lo que nos interesa es escuchar a nuestros invitados y esta comisión de hidrógeno verde y energías renovables dentro de la política del Instituto de Ingenieros de preocuparse de la ingeniería y no solamente los aspectos económicos, sino también del desarrollo del país y el desarrollo de la ingeniería. Esta comisión estaba integrada por Javier García, Mauro Grossi, Julio Lira, Germán Millán, Rodrigo Palma, Ana María Ruz, Alejandro Stegner y Rodrigo Vázquez. Afortunadamente pudimos contar con una experta mujer para que no fuéramos todos hombres y fue un gran trabajo durante casi 2 años. Aquí no voy a hacer una descripción completa del informe que ha sido bastante difundido, está en la página del instituto, pero sí quiero tomar algunos puntos relevantes. Aquí me baso en un estudio del 2014 del Ministerio de Energía de la GIZ de Alemania y la Universidad de Chile, con el potencial visto en esa época de tecnologías fotovoltaicas, concentración solar de potencia, mini hidro, eólica.
y que nos da 1.864.787 megawatts de potencia instalada potencial, tomando solamente desde Arica hasta Chiloé. No incluye ni Aysén ni Magallanes. Ya sabemos que tenemos un gran desarrollo de hidrógeno verde en Magallanes. Pero ¿qué tenemos en operación hoy día? 13.619. Eso es a comienzo de este año, si agregamos la energía fósil más los embalses, las centrales de pasada, estamos hablando del orden de 34.000 megas. Es decir, estamos ocupando el 0,73% de la energía potencial que tenemos. Es decir, tenemos la gran capacidad de ser un país exportador. No los voy a aburrir con cifras que uno da en clase, pero recordemos que el 60% de la energía primaria que consumimos en Chile es importada. Y los principales energías nacionales, la principal energía nacional es del orden del 25% es la leña. Algunos pueden disfrazarla de biomasa, pero es leña que se quema y hace que Temuco cumpla el récord de ser la ciudad más contaminada del planeta en algunas fechas. Pero ¿qué quiero mostrar acá también? Una sola cifra. La potencia instalada fotovoltaica en diciembre del 2012 era 2,5 megawatts. En marzo del 2019, 2.576,1, es decir, se multiplicó por 1.000 en menos de 7 años. Y hoy día son 9.127 megawatts. Ese ha sido el crecimiento que ha tenido la solar fotovoltaica. Voy a manejar una sola cifra para no aburrirlos, pero eso es como el desarrollo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Y lo vemos en el informe, un sentido de urgencia. Esta es una industria nueva como hidrógeno verde. El hidrógeno como industria es bastante antiguo. Muchos en ingeniería civil se acuerdan de esas experiencias de laboratorio de hidrólisis, en los laboratorios de física, hace más de 50 años atrás. Pero estamos en una competencia mundial, en que hay muchos países que están compitiendo, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía Renovable. Los mercados que van a comprar hidrógeno es la Unión Europea, Sudeste Asiático, Japón, y tenemos una serie de exportadores que podemos ser nosotros, Australia, y en Sudamérica ya hay bastantes competidores. Y nosotros también, ya dije las cifras, somos un país que importa energía, estamos con energía fósil. Una sola muestra: la potencia instalada en Magallanes, el 91% es fósil. En Isla de Pascua es el 100% y en Aysén es el 59%. Entonces, no recordemos Hidroaysén, pero sí la Patagonia chilena tiene generación eléctrica fósil mayoritariamente. Y también es en esta industria nueva en que estamos todos en una competencia, todos partiendo al mismo tiempo porque estamos cambiando de economía de escala. Entonces aquí es un desarrollo en que como país tenemos que avanzar tanto en los temas de institucionalidad, regulatorios, como también de empresas. Y aquí, justamente como dijo Juan Carlos, tenemos la posibilidad de exportación de hidrógeno o amoníaco verde. Uno de los desarrollos que se está haciendo ahora son los barcos eh, con combustible de amoníaco para el transporte marítimo, y ya hay países como Colombia que están pensando en eso porque quedan cerca del Canal de Panamá, pero con las sequías en el Canal de Panamá por el cambio climático y que está avanzando, podría ser que los barcos que se dan la vuelta por el Cabo de Hornos se abastecieran de amoníaco en Punta Arenas, en Arica, y eso sería una gran posibilidad para el país. Y recordemos también que de este tema del cambio climático, uno de los países que está en riesgo es Chile, y ya lo hemos visto con sequías, aluviones. Entonces, y ya mostramos el potencial de energías renovables, en que tenemos capacidad para exportar, eh, y podemos desarrollar una industria nueva para el país. ¿Cuáles son los desafíos y propuestas que hemos puesto en el informe?
una institucionalidad, políticas públicas, continuar con esta política de Estado a futuro, porque ya tanto la política de energía como la política de hidrógeno son políticas de Estado que han pasado por diversos gobiernos y se sigue avanzando. Energía desde 2015 con Energía 2050, hidrógeno verde del 2020, y que incluyen en esto participación ciudadana, cosa de socializar todo el desarrollo del hidrógeno, de hidrógeno verde, eh, conocimiento de capital humano, cómo hacemos un desarrollo de la educación, no solamente universitaria, sino educación media, educación técnica, para tener profesionales en esta industria. ¿Qué capacitación vamos a hacer? Y un tema muy importante, ¿qué reconversión de profesionales? Recordemos que ha habido reconversión de operadores de centrales carboneras en operadores de centrales fotovoltaicas. Necesitamos técnicos y profesionales. Y aquí hay un tema importante, no solamente para el país, sino para exportar tecnología y conocimiento. Aquí voy a dar una opinión personal, no es la opinión del instituto. ¿Ah? No cometamos lo mismo que pasa con el cobre. En el cobre producimos cobre, exportamos cobre, pero importamos tecnología de países con una menor producción. Entonces, nos falta como país creernos que podemos exportar una ingeniería chilena, que es una ingeniería de clase mundial, y no solamente en los temas sísmicos, sino en distintas especialidades. ¿Cómo hacer atraer inversiones? ¿Cómo desarrollar nuevas industrias? ¿Cómo hacer un desarrollo industrial? Eh, Nuevas tecnologías. eh, Cómo resolver los problemas de la ciudadanía, cómo exportar tecnología y que lo podemos hacer. Crear demanda local también, no solamente exportar, cómo transformar procesos, cómo desarrollar nuevas aplicaciones. Ya vemos que hay desarrollos, también impulsados por Corfo, de el desarrollo de un bus a hidrógeno en Chile. Es decir, podemos hacer cosas y ahí está también participando empresas. Tema de infraestructura compartida, que las empresas aprendan a compartir recursos. El tema, lo que está haciendo ENAP en Magallanes, no tener infinitos puertos, sino que poder compartir por un acceso abierto con distintas empresas. Y esto es una mentalidad que tiene que cambiar el país. Recuerdo cuando partieron las centrales de gas natural de ciclo combinado, que se trató de venderle vapor a las industrias cercanas. Y cada industria pequeña decía, no, yo tengo mi caldera, y mi caldera es mía y yo no voy a comprar vapor, cuando en Europa tenemos redes de vapor para calefacción y para las industrias. Entonces, ¿cómo abrir la mente para poder hacer estos cambios de que vamos avanzando? Incluir a la comunidad en esta participación, hacerlo participar para este desarrollo eh, de políticas industriales. Y también tener asociados claves, la comunidad, la ciudadanía, los organismos de educación a todo nivel, las pymes locales, cómo incorporarlas, cómo llevar a este desarrollo local a través del hidrógeno, involucrarlos en un desarrollo sostenible, ambiental, social, de gobernanza. Y los stakeholders, participación de todos los tamaños, de todas las empresas, y cómo ir avanzando. Esa es la presentación para ver las conclusiones principales del informe, porque como dije, nos interesa tener a nuestros invitados disponibles. Muchas gracias. Gracias, gracias, Cristian. Si quieres, continúas tú con las presentaciones de Hernán y José Miguel. Perfecto. Bien, a continuación va a hacer uso de la palabra Fernando Selminiac, ex decano de Ingeniería de la Universidad Católica, integrante del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, presidente del Colegio de Ingenieros, destacado profesor universitario e investigador de CLAPES. Hernán, adelante. Muchas gracias por la invitación. Agradecer al Colegio de Ingenieros por esta invitación, pero también felicitarlos por el trabajo que hacen, específicamente en este tema del hidrógeno verde. Creo que es muy importante que haya documentación,
que pueda ser accedida por muchas personas para entender y ver la importancia que tiene una cierta industria y los desafíos que esa industria tiene y los aportes que puede hacer como industria al desarrollo del país. Voy a compartir una presentación que he preparado. La ven, supongo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Bien. El título que le he puesto a esta presentación, dado lo que me pidieron exponer, es la importancia de la aportación de la empresa privada en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile. Básicamente voy a tocar estos puntos, una pequeña introducción, la cadena de producción del hidrógeno verde y cómo puede participar el privado ahí, el rol del sector privado, cómo potenciar la industria del hidrógeno verde en una alianza sólida entre la pública y el sector público y el sector privado, y finalmente algunas reflexiones sobre aspectos necesarios para la operación definitiva de la industria y al final unos comentarios finales. Bueno, en contexto ya lo dieron los que antecedieron esta presentación. El hidrógeno verde se perfila como una fuente de energía clave para la transición energética a nivel mundial y Chile, como tiene esta abundante energía solar y eólica, tiene un potencial significativo para producir hidrógeno verde y ojalá seamos competitivos a bajo costo. ¿Qué beneficios tiene? Obviamente tiene beneficios medioambientales, económicos y energéticos. En los ambientales, la reducción de las emisiones de CO2, la mitigación del cambio climático, en lo económico, por cierto, generar empleo, nuevas industrias, tanto de la industria misma como el encadenamiento que puede tener en algunas regiones, en particular para el apoyo de la industria del hidrógeno verde, las exportaciones, y energético, obviamente avanzar en la diversificación de la matriz energética y la seguridad y autonomía energética. La cadena de producción parte, por cierto, por la producción de energía. El hidrógeno verde se produce a través de electrólisis del agua utilizando energía generada por fuentes renovables, como la solar y la eólica. Por lo tanto, en las áreas que el privado puede participar, obviamente está, y lo ha hecho en Chile, fundamentalmente en el desarrollo de infraestructura. Las empresas privadas construyen y operan parques solares, eólicos, proporcionando esa energía necesaria para poder avanzar en la producción del hidrógeno. Y por cierto, también debiéramos ser capaces que el privado avance en la inversión en tecnología para que realmente pueda maximizar la eficiencia, reducir los costos en la generación de esta energía renovable. En la segunda fase de la cadena de producción, la electricidad es el proceso de dividir el agua en hidrógeno y oxígeno utilizando la electricidad. Entonces aquí la innovación tecnológica es clave para que esto sea seguro, eficiente y económico. Y la instalación y la operación de instalaciones, infraestructura que pueda producir esta parte del proceso del hidrógeno. Y después, en el tercer punto, tiene que ver con el almacenamiento. Claramente, el hidrógeno necesita ser almacenado y por lo tanto, en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento puede participar el privado usando innovaciones tecnológicas que permitan tener este almacenamiento claramente para poder estar en forma segura y poder mantener esta energía para poder reutilizarla posteriormente. La infraestructura del almacenamiento propiamente tal, después que ya está esta tecnología desarrollada, construir estos recintos que permitan realmente almacenar seguramente, en forma segura, el hidrógeno. Finalmente, tengo que ser capaz de poderla transportar y distribuir. Entonces, obviamente, desde que se produce el hidrógeno, hay que llevarlo a los puntos de consumo y hay que incluir plantas industriales, estaciones de servicio de hidrógeno, puertos para exportar. Entonces tenemos que tener la logística, por lo tanto el privado puede participar en toda la logística y transporte para desarrollar las redes de transporte que incluyan los distintos vehículos y instrumentos para poder transportar este hidrógeno en forma segura e innovadora. Y también, obviamente, desarrollar esta infraestructura de distribución. Y finalmente, el último eslabón de la cadena es el uso final. Y el uso final, el hidrógeno verde puede ser utilizado en diversas aplicaciones, incluyendo en generación eléctrica, combustible para vehículos, como materia prima en otros productos industriales, etc.
Por lo tanto, desarrollar aplicaciones del uso del hidrógeno verde es interesante para que se pueda realmente ayudar a este uso que va a ser competitivo y muy importante para el medio ambiente. Y también en el área de la comercialización y la promoción y venta del hidrógeno verde también es un tema importante para la participación de privados. Después, segundo punto, el rol de las empresas privadas. Tengo varios aspectos que me gustaría destacar. Básicamente, el primero de ellos tiene que ver con la inversión y financiamiento. El rol de las empresas privadas para participar en estas distintas etapas de la cadena productiva del hidrógeno, obviamente está el tema del capital y financiamiento. Las empresas deben ser capaces de poder tener esa capacidad de aportar el capital inicial necesario para la construcción de las distintas plantas y la innovación que hay que hacer, el financiamiento del proyecto y obviamente en Chile deberíamos ser capaces de que también tengamos atracción de inversión extranjera. Entonces, no tanto, ojalá tengamos participación nacional y también inversión extranjera. El punto 2, la innovación y la tecnología. El desarrollo tecnológico, es importante que las empresas vayan desarrollando en conjunto con universidades y centros de investigación, tratar de adoptar las mejores prácticas con las tecnologías de punta disponibles, adaptarlas y producir en cada uno de la cadena de valor. Y, por cierto, el privado normalmente, para que tenga un buen resultado, creo que la relación con los centros de investigación es clave. Esta alianza entre universidades, centros de investigación, con el privado, con la empresa, con la industria, es más potente para producir estos cambios de tecnología que necesitamos para seguir impulsando el desarrollo de la industria. El punto 3, la experiencia y la capacidad operativa. El privado debiera tener una capacidad para poder gestionar adecuadamente los proyectos con su experiencia en proyectos complejos de gran escala, ojalá para asegurar una ejecución eficiente en costo y también en tiempo. Después, cuando ya está operando, tienen que ser también capaces de poder operar estas infraestructuras en las distintas etapas de la cadena para poder mantener operando y haciéndole la conservación necesaria a esa infraestructura para que no tenga dificultades en su operación. Y también trabajar en el tema de la transferencia del conocimiento. Creo que el tema local, del talento local, es importante tenerlo presente. Como mencionaba Cristian, la reconversión laboral también es un tema muy significativo, promoviendo el desarrollo de habilidades y conocimientos técnicos para la industria del hidrógeno verde. ¿Qué pasa que no corre esto? A ver. Ahí está. El cuarto punto y quinto, el cuarto, creación del empleo y desarrollo económico. Las empresas debieran ser capaces de, una vez que estén trabajando con más energía aún, en generar empleo, desarrollo de nuevas oportunidades laborales en distintas áreas, desde la investigación hasta el diseño y construcción de proyectos y la operación de las plantas, y el uso del hidrógeno verde también. Desarrollo de la cadena de valor, fomentando nuevas industrias dentro de la misma que aportan a la industria de hidrógeno verde en particular, por lo tanto desarrollando distintos clústeres que pueden ser competitivos y ayudar al desarrollo del país. También impactar a las comunidades locales a través de desarrollo de la infraestructura, del conocimiento, el mejoramiento de la calidad de vida, creando oportunidades económicas en las zonas en las cuales se puede apoyar y están ubicadas tanto la generación como la producción del hidrógeno verde y la utilización de él. Y el último está asociado, el punto quinto, a la sostenibilidad y la responsabilidad social. Las empresas privadas deben tener un compromiso ambiental, por lo tanto tienen que invertir en tecnologías limpias y sostenibles, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono y la mitigación del cambio climático. Responsabilidad social corporativa, implementando políticas de responsabilidad social, asegurando prácticas éticas, sostenibles en toda la cadena de valor de la industria. Y por cierto, la participación ciudadana de la comunidad es clave para que las comunidades se sientan partícipes de los proyectos de hidrógeno verde y tengan ese impacto positivo y sean bien recibidos para que realmente sea un win-win en la región o en el lugar que se está implementando
alguna etapa de la cadena de valor del hidrógeno. El siguiente punto es cómo potenciar la industria del hidrógeno verde con esta alianza potente que deberíamos existir entre la relación pública y privada. El primero es el desarrollo del marco regulatorio favorable. Obviamente se ha estado trabajando en eso, para tener políticas que sean lo más claras y estables posible, para que realmente todos los involucrados conozcan esa realidad, puedan desarrollar, puedan invertir y se mantengan estables en el tiempo. Ojalá se puedan tener incentivos fiscales, que la regulación ambiental esté clara, que promuevan la producción sostenible del hidrógeno, asegurando que estos proyectos con altos estándares ecológicos y que no vayan cambiando tanto en el tiempo, ojalá puedan ser acordados los distintos elementos si las normas no están disponibles actualmente. El segundo punto, financiación y apoyo económico. Ojalá se puedan utilizar adecuadamente todos los fondos públicos que han estado. Bueno, más adelante vamos a tener la presentación de Corfo, ahí seguramente va a detallar algunos de estos elementos para que podamos tener ese financiamiento de apoyo económico para el desarrollo de la industria con el sector, esta alianza público-privada. El tercer punto, promoción de la investigación y el desarrollo. Ojalá los centros de investigación, tanto a nivel nacional como en la región en la cual se va a implementar algunos elementos de la industria, claramente puedan desarrollarse y tener ese conocimiento y esa innovación que se requiere para seguir avanzando en la industria de hidrógeno verde. Esta colaboración es académica y también obviamente avanzar en la transferencia tecnológica una vez que se tengan ese conocimiento y se puedan incluso, ojalá, exportar también, como mencionaba Cristian en su presentación. Cuarto, desarrollo de la infraestructura. Seguir avanzando en la infraestructura de producción, en la red de transporte y almacenamiento y la industria portuaria. El quinto, fomento de la demanda y la creación de mercado. Claramente es importante que lleguemos con una industria y un producto competitivo a la industria, digamos, por lo tanto tenemos que ver cómo promocionamos su uso en sectores como el transporte, la industria y la generación energética. Iniciativas públicas que permitan implementar estas políticas públicas que utilicen hidrógeno verde. En la educación, obviamente también es importante que se conozcan a nivel de las distintas personas, tanto a nivel técnico como profesional y los trabajadores, pero también el país, la comunidad, conozca las características y beneficios de esta industria. Fomento de alianza y colaboración, consorcios público-privados, plataformas de colaboración, proyectos pilotos que muestren el resultado rápidamente de esta industria y la gente la conozca y la pueda vivir con estos ejemplos. Y finalmente el punto 7, la internalización y la exportación. Ver cómo podemos seguir avanzando para que Chile sea conocido y sea respetado y que se le compre tanto los productos como las tecnologías que se vayan desarrollando para poder avanzar en ese conocimiento del mundo respecto a las características del hidrógeno que se produce en Chile y la formación tecnológica que deberíamos tener y también la gente que deberíamos tener formada. Hay que trabajar también en la reducción de las barreras comerciales. Aspectos necesarios para la operación definitiva de la industria, el marco regulatorio completo y claridad y estable en el aspecto jurídico, normas específicas, certificaciones y estándar, una infraestructura adecuada, incentivos económicos, desarrollo tecnológico, mercado, demanda, sustentabilidad y responsabilidad. Son como un resumen de lo que habíamos presentado anteriormente, pero estructurado para que esta industria funcione adecuadamente. Y los comentarios finales, básicamente destacar los tres aspectos principales que me parece que son importantes. La participación de la empresa privada es esencial para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile, aportando capital, tecnología, experiencia y generando beneficios económicos y sociales importantes. Punto 2. Una sólida alianza público-privada es fundamental para el desarrollo también de esta industria en Chile. Esta colaboración puede asegurar un marco regulatorio favorable, financiamiento, apoyo económico, impulso al I+D, desarrollo de la infraestructura, fomento de la demanda y creación de mercado, así como alianzas estratégicas e internalización. Y finalmente,
Chile está en una fase interesante de desarrollo de la industria del hidrógeno verde, con varios proyectos en marcha y un fuerte compromiso del gobierno y del sector privado. Sin embargo, para que la industria del hidrógeno verde opere de manera definitiva, es necesario avanzar en aspectos claves como la infraestructura, el marco regulatorio, los incentivos económicos, el desarrollo tecnológico, la capacitación y la reconversión laboral y también la creación de mercados de este interesante producto. Bueno, eso es lo que yo tenía. Agradecer su atención y seguimos con el, el programa que el Instituto de Ingenieros tiene preparado. Así que muchas gracias por su atención. ¿Nos escucha, Cristian? Gracias. Muchas gracias, Hernán. Ahora corresponde a José Miguel Benavente, vicepresidente de Corfo, destacado ingeniero con muchos años de experiencia en muchos temas. Así que, José Miguel, adelante. Y con un gran trabajo que ha hecho también en el tema de hidrógeno verde. No, muchas gracias a usted, Cristian, a Juan Carlos y a todo el Instituto de Ingenieros, y también a Hernán por su presentación muy ilustrativa, cubrió enormes ámbitos, una forma más telegráfica. Imagino que varios de esos podríamos después, a través de las preguntas, profundizar. Lo segundo, agradecer la invitación del instituto y como Juan Carlos ya lo decía, siendo además un ingeniero, esta es una institución que realmente a través de más de 130 años ha estado preocupada, ¿no es cierto?, de levantar, visibilizar temas que de alguna manera no solamente hoy pueden estar siendo muy relevantes para el desarrollo particularmente económico, industrial y productivo de Chile, sino también aquellos que se avisoran en el futuro. Y qué mejor ejemplo que el caso del hidrógeno verde, porque si bien, como bien decía Hernán, en sus comentarios finales, es una industria que está recién partiendo, y el informe mismo del instituto, liderado por Cristian, va en la misma dirección. Obviamente es un gran desafío para ir pensando, ¿no es cierto?, cómo se van articulando las distintas piezas y partes, particularmente el rol que tiene el sector privado y en todas las dimensiones que muy claramente Hernán mencionó. Y obviamente parte del sector público, y el sector público tiene muchas dimensiones. Hay temas regulatorios, ¿no es cierto?, por un lado, temas de formación de competencia, por otro lado, temas de promoción productiva, que son necesarias para esto, y subsanar algunas quizás oportunidades que no tomamos en el pasado asociadas a otros recursos naturales, y que en esta vez yo creo que la estamos haciendo, por lo menos la intención de moverse en esa dirección en lo que compete a la Corfo, es lo que quería como conversar hoy día. Lo que voy a hacer es también tener una breve presentación de un poco la solicitud de entender un poco la industria del hidrógeno verde mirada de los ojos de la política pública, porque hay muchas formas de que uno puede pensar, ¿no? Uno es cómo está estructurada en el fondo hoy día, y sabemos que hay algunos avances, incluso alguien ahí en el chat ponía que hoy día entró quizás el proyecto más grande de la historia que ha entrado al sistema de evaluación de impacto ambiental de la historia de Chile, por 11.000 millones de dólares en un proyecto de inversión de hidrógeno verde. Para que tengan una idea, ayer salió una noticia, ¿no es cierto?, de este proyecto de Freeport en minería de 7.500. O sea, esto es mucho más que lo que ayer fue ya una gran noticia en el sector de la minería de cobre, en la ampliación del Abra. Este es un proyecto de hidrógeno verde de 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, ese es el tamaño de esta potencial industria que, como bien decía Juan Carlos, la que probablemente, y con hartas ventajas que tenemos, que vamos a discutir enseguida, nos puede permitir, ¿no es cierto?, diversificar nuestra economía, ampliar nuestras ofertas de empleo, ¿no es cierto?, generar oportunidades a través de la inversión al sector privado, y visibilizar a Chile como un jugador relevante en la discusión mundial, ¿no es cierto?, de soluciones atendidas al cambio climático que hoy día, no solamente como Chile estamos enfrentando, sino como un mundo. Entonces, déjenme compartir una pequeña presentación que principalmente la forma en que está estructurada es cómo desde el punto de vista de la política pública estamos impulsando este desarrollo de esta industria. Lo primero que me gustaría mencionar es lo siguiente, y ya lo decía Hernán. Este es un sector nuevo, y aunque los más viejos recordarán, Chile está poco acostumbrado a desarrollar un sector nuevo.
En general, nuestra como historia nos muestra de que hemos impulsado algunos sectores que ya han sido, son relativamente conocidos en otros lugares del mundo y en que nosotros a través de mecanismos de adopción tecnológica, mejores prácticas, a través de la inversión extranjera directa, que es tremendamente importante, hemos incorporado esos conocimientos, esa tecnología para aprovechar ciertos recursos naturales que los cuales estamos dotados, que son tremendamente importantes, para qué decir la minería, que es clave en esto, y también la agroindustria, pero en el cual, en general, por decirlo, hemos sido más un países que hemos ido más en una segunda línea o tercera línea en el desarrollo de ciertos sectores, que nos han generado tremendamente oportunidades de riqueza, generación de empleo, eso es indudable. Pero el punto que quisiera como estresar acá y resaltar, y que ya Hernán lo mencionaba, es que cuando uno es pionero, cuando uno está desarrollando algo nuevo, y que el mundo varios lo están desarrollando algo nuevo, que este es el caso, obviamente hay temas de aprendizaje, no solamente desde el sector público, sino también el sector privado, de cómo ir estructurando y desarrollando un sector como este. Eh, la segunda característica que tiene este caso del hidrógeno verde desde el punto de vista de la mirada industrial es que efectivamente aquí hay oportunidades de no solamente desarrollar la producción de energía verde y limpia a un costo marginal relativamente bajo, que nos da la ventaja comparativa para poder desarrollar el resto de la cadena, incluido, ¿no es cierto?, hidrógeno, amoníaco y otros productos, sino también la oportunidad que nos da desarrollar encadenamientos productivos alrededor de este sector. Y esto creo que es un aprendizaje en función de la historia en la cual no hemos logrado justamente esto, generar esos encadenamientos productivos, en los cuales hoy tenemos la ventaja de tener tiempo para poder hacerlo. Y esto incluye, como bien Hernán decía, generación de encadenamiento y formación de competencia y capital humano que van a estar asociados a estos encadenamientos, temas de inversión, tanto internacional como también nacional, para apoyar estos encadenamientos, y también cómo esta oferta de energías limpias y a través del hidrógeno otro, no solamente nos puede permitir generar un sector exportador tremendamente importante, con una demanda creciente que está ocurriendo en el mundo, sino también la posibilidad también de descarbonizar nuestra propia economía y nuestros propios sectores productivos, como son la minería, como son la agroindustria, como son otros sectores intensivos en energía, de que obviamente van a hacerse forzados a hacer esa transición, porque obviamente hay una creciente penalización a través de distintos mecanismos, por muchos de ustedes conocidos, para ir moviéndose desde el uso de energía basada en fósiles hacia energías limpias, y que va obviamente a generar una oportunidad en sectores proveedores de esas soluciones que van a apoyar a esta transición energética de sectores tradicionales. Es una tercera dimensión que tiene que ver con el desarrollo de lo que llamamos la industria de hidrógeno verde. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo durante esta administración, y yo creo que es bien importante, y Hernán también participó en este, como bien se decía, en este consejo estratégico, es tener una mirada más de Estado con respecto al desarrollo de un nuevo sector. Porque obviamente un sector de estas características no se desarrolla ni en una, ni en dos, ni en tres administraciones, sino que en muchas administraciones. Y uno de los señales importantes es darle una consistencia temporal en el compromiso que tiene un país en sacar adelante una estrategia de estas características. Y obviamente esta estrategia fue los primeros pasos y en la estructuración de la misma en términos de visibilizarla, ponerle números, darle metas, fue desarrollada durante la administración anterior. Eh, y lo que hemos hecho en esta administración no solamente incorporar esa estrategia para que no sea otra estrategia, sino que sea la misma estrategia, sino dotarla de contenidos y bajadas operativas que son importantes desde el punto de vista de política pública en el trabajo colaborativo con el sector privado, como decía Hernán, a través de este plan de acción, que no solamente cubre esta administración, sino también algunas acciones para el futuro, y de tal modo de darle una consistencia a través del tiempo para que se vaya desarrollando una industria que obviamente en el proceso hay un proceso de aprendizaje tremendamente importante, y como bien dice el documento del instituto, esto también es un proceso que está ocurriendo en otros lugares del mundo a velocidades distintas, y que obviamente eso genera oportunidades, pero también amenazas, ¿no es cierto?, para la misma. Entonces,
Lo primero, entonces, en este contexto del desarrollo de esta industria de hidrógeno verde, creo que es importante resaltar esta mirada más de Estado con respecto al desarrollo de la misma, el tema de la colaboración público-privada en las distintas dimensiones que ya han mencionado. Y una pregunta que siempre surge es, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque alguien podría decir, como a la vieja usanza, estamos como eligiendo un sector que tiene ventajas evidentes, ¿no es cierto?, basadas en temas de costos marginales de producción de energía, por ejemplo, verde, que nos pueden dar una ventaja enorme por la radiación y por los factores de planta, ¿no es cierto?, en el área, ¿no es cierto?, sobre todo en el sur, para la producción en base eólica. Pero en realidad, yo creo que lo más importante de destacar, y que ya venía de la estrategia anterior y que nosotros hemos reforzado, es que esto principalmente está asociado también a un compromiso de descarbonización de Chile. Y eso es muy relevante porque para que todo este tipo de desarrollo tengan, a nuestro modo de ver, un arraigo dentro de la cultura, la idiosincrasia y que se haga parte de una sociedad, es que la ciudadanía también vea que es algo de que le interesa, que le importa, que le puede generar oportunidades no solamente económicas, sino también del cuidado medioambiental, etcétera, y que en ese contexto hace de que haya una mayor facilidad y continuidad de este tipo de políticas públicas, independientemente del gobierno que esté en ese momento de turno. Esto creo que es una diferencia notable con respecto a lo que históricamente Chile ha hecho en distintas etapas de su historia y que de alguna manera poner al ciudadano al centro, que tiene que ver con un tema de descarbonización, es clave. Y entender que el desarrollo de la industria de hidrógeno verde no solamente genera todas las oportunidades que ya conocemos y algunas vamos a explicitar ahora más, sino también está asociada con un tema más funcional asociado a la descarbonización. Y tenemos un compromiso como país, y el documento del instituto lo deja clarísimo, a través, ¿no es cierto?, de la descarbonización de Chile para el 2050. Y creo que no deberíamos perder de vista esa dimensión que es clave. ¿Okay? Habiendo dicho eso, lo que está acá justamente está la estrategia que venía desde la administración anterior como una oportunidad en un horizonte, por lo menos hasta el 2030. Algunas de ellos se han cumplido, algunas están a medio camino, algunas son más complejas, pero obviamente era la información que cuando se hizo esto hace 4 o 5 años atrás, en función de la evolución de los mercados internacionales, pero hay hitos muy concretos con respecto a inversiones, con respecto a capacidad, con respecto a producción, tanto para el año 2025 y 2030, que son desafiantes, que obviamente hay un rol del sector público en algunas dimensiones, pero como bien decía Hernán, aquí hay un rol también muy importante del sector privado en varias dimensiones que vamos enseguida a estructurar. Pero esto es, de alguna manera, es literalmente una slide que presentaba el ministro Llobet de Energía desde la administración anterior, en la cual nosotros en esta la hemos hecho propia en términos de indicadores, en términos, ¿no es cierto?, de algunos hitos, pero que esto sea estructurado, ¿no es cierto?, operativamente en un plan. Ahora bien, en particular, en esta administración, nosotros queremos enfatizar el tema de que este es el desarrollo de una industria de hidrógeno verde que no solamente apoya a los temas de sustentabilidad, sino que en sí misma es sostenible. Y creo que esas son dos distinciones importantes. Una, la evidente de que la generación de energías, ¿no es cierto?, o vehículos energéticos, como muchas veces se utiliza el hidrógeno verde o el amoníaco, potencialmente está orientada a ayudar a descarbonizar Chile y el mundo. En sí, el proceso también tiene que ser sostenible en varias dimensiones. Una de ellas es obviamente la sostenibilidad ambiental y social que esto requiere. Hoy, la forma en que uno desarrolla una industria nueva no es por una mirada top-down, de arriba hacia abajo, de una autoridad que impone y decide empujar una industria como estas características, sino también elementos de cómo incorporar a la sociedad civil organizada en este proceso. Y vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero ya lo decía Hernán, es fundamental cómo la voz de los que están en el territorio se incorpora para el desarrollo de estas industrias y sus encadenamientos. No porque sea una voz que esté en contra necesariamente del desarrollo de esta industria, y hay algunas que sí lo son y por buenos motivos que hay que atender y ver cómo se mejora, sino ver que los efectos que pueden generar en el territorio este tipo de desarrollo industrial.
Por ejemplo, y solamente para ilustrar un poco el punto, hoy día del trabajo que hemos hecho en el territorio, particularmente en la zona de Punta Arenas, cuando uno le pregunta a los ciudadanos de Punta Arenas con respecto al desarrollo de esta industria, ellos ven muchas oportunidades de empleo, muchas oportunidades, ¿no es cierto?, incluso de evitar migraciones, que se vaya gente de Punta Arenas a otros lugares para que siga viviendo ahí, etcétera. Pero también ve algunas amenazas. Y las amenazas, algunas de ellas son súper razonables, muy importante y que uno tiene que dar cuenta de ellas en el desarrollo de esta industria. Una de ellas, por ejemplo, es, todos sabemos, los indicadores de calidad de vida más altos de Chile están en Punta Arenas. Y la gente que vive ahí, de alguna manera, y ponerlo en términos bien operativos y prácticos, no está tan disponible a que aumente en los tacos, literalmente, dentro de la ciudad, de que los arriendos de sus sean más altos y que los pasajes de los aviones sean más caros. ¿Okay? Y esto es así de práctico de cómo ellos ven de que puede tener impacto, ¿no es cierto?, en la instalación de, sobre todo en la etapa de construcción de este tipo de cosas. Y esto, por lo tanto, entonces no solamente llama a ser más sensibles y empáticos con el desarrollo de esto para que sea viable, sino ver la solución que no pasa necesariamente por el desarrollo de los proyectos, sino entender que aquí hay también un desafío desde el punto de vista de la organización del territorio. Cosa que en general en Chile, y ustedes los más antiguos estarán de acuerdo conmigo, muchas veces no ha sido considerado en el desarrollo de un nuevo sector. Y eso creo que es clave, sobre todo en la participación de la sociedad civil en el territorio. Lo segundo, y lo tercero que está acá también, que también quería enfatizar, es que lo que en esta administración también estamos buscando desde el punto de vista de sustentabilidad es que esto no se transforme en lo que técnicamente los economistas llamamos economía de enclave, es decir, que asociado a un recurso natural tenemos la producción de hidrógeno verde, en lo cual sus derivados los podemos llegar y exportar, o también para consumo local, sino que también genere encadenamientos productivos, ¿no es cierto?, vinculados con el desarrollo de este sector, que genera oportunidades de conocimiento, como bien decía Hernán, temas de transferencia tecnológica, temas de empleo, obviamente no solamente directo o indirecto, que obviamente no ha estado en el radar de la política pública en los últimos 40 años en Chile, cuando se están empujando sectores tradicionales en el fondo y que hemos perdido algunas oportunidades. Eso como segundo tema de contexto. Ahora vamos más específicamente a lo que nosotros estamos empujando en esta administración, particularmente desde los ojos de Corfo, en el sector de la industria de hidrógeno verde, que es lo que hoy día la motivación de la presentación. Entonces, primero, yo creo que es tremendamente importante para el desarrollo industrial que ya mencionaba Hernán, es el desarrollo de una oferta de hidrógeno verde. Los números que tenemos en función de los proyectos informados públicamente, más incluso las buenas noticias que hoy día en la mañana ya hemos recibido, este es un sector que el tamaño de la inversión es un tamaño tremendamente importante en términos de monto financiero. Si uno junta las dos zonas geográficas, esto es una industria que, si bien hoy día está empezando a surgir, potencialmente de aquí a unos 6, 7 años más, puede representar números cercanos a 155.000 millones de dólares de inversión. Estos números son más grandes de lo que tiene hoy día la industria minera, para que tengan de alguna manera una idea de lo que estamos hablando. Y esto basado obviamente en dos mecanismos que principalmente están no solamente asociados a la generación de energía verde mediante paneles solares o aerogeneradores, sino también todo lo que tiene que ver la producción misma, ¿no es cierto?, de hidrógeno verde y sus derivados, como el NH3, o sea, el amoníaco, en que requiere un proceso productivo, un proceso químico bien importante, con tecnologías conocidas, pero que necesitan ser adaptadas a las condiciones locales. Los desafíos que hay acá, ya los mencionaba Hernán, pero quisiera resaltar algunos. Y el rol de la política pública, en el caso de ello, por ejemplo, es el tema del financiamiento. Si bien el tema del financiamiento de una industria establecida en el mundo hace que la participación privada en financiamiento sea más fácil, cuando es una tecnología o un sector nuevo, el financiamiento privado no surge tan espontáneamente. Y por lo tanto, las señales que se pueden dar del mundo público de un acompañamiento y un cofinanciamiento de proyectos que busquen rentabilidad privada con los recursos públicos son importantes en esta etapa. Por ejemplo, hoy Corfo a final de este año va a lanzar
lo que se llama un Facility de hidrógeno verde, en la cual con el apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del KfW alemán, del Banco Europeo de Inversiones, de la CAF y recursos propios de la Corfo, vamos a hacer un fondo de financiamiento de $1.000 millones con distintos instrumentos a través de garantía, préstamos de segundo piso, etcétera, para empujar mediante créditos sindicados, quiere decir que junto con el financiamiento privado, apoyar los financiamientos de las etapas tempranas de proyectos de esta categoría. Y eso es tremendamente importante porque si bien la participación del financiamiento público a través de este Facility va a ser relativamente marginal por los montos involucrados, o sea, como les decía, hoy día un solo proyecto va a ser 11.000 millones y este fondo va a tener 1.000 millones, a través de la participación más pequeña, como por ejemplo máximo un 10% a través de garantía o financiamiento de segundo piso, lo que se da también es una señal del sector público de compromiso de desarrollar esta industria. ¿Por qué? Porque los recursos que están involucrados en este facility, obviamente, como Estado, como todos chilenos, tenemos que devolver después a los multilaterales. Y eso es una señal que el sector privado financiero reconoce tremendamente importante para el desarrollo de la misma. Entonces, este es un solo caso del tema del desarrollo de una oferta en la cual no necesariamente va a estar orientada a la exportación, y los números que tenemos nosotros principalmente apuntan que más o menos 3/4 partes de la producción de los derivados de hidrógeno verde, particularmente amoníaco, van a estar orientados al mercado internacional, sino también el segundo punto que nos interesa mucho desarrollar es la reconversión de la industria nacional para incorporar este tipo de energético en sectores tradicionales de nuestra estructura productiva como la minería y la agroindustria y el transporte, el cual va a requerir de alguna manera los proveedores tecnológicos necesarios para hacer una reconversión, donde obviamente una oferta desde el punto de vista de los servicios de ingeniería y que son tremendamente atingentes a la audiencia que tenemos el día de hoy, son importantes. Y la pregunta es, ¿por qué la industria se va a tener que reconvertir? En realidad se va a tener que reconvertir por dos motivos. Uno, porque efectivamente va a ser cada vez más difícil a sectores tradicionales chilenos exportadores como la minería u otras, de alguna manera esquivar el costo alternativo que hay a través de, por ejemplo, impuestos o barreras arancelarias o comerciales que ya los países están implementando a través del trazado, ¿no es cierto?, de contenido de CO2 en nuestras exportaciones, particularmente en la minería y particularmente en agroindustria. Y eso es un elemento que eso viene de todas maneras. Y ya se está aplicando, de hecho, en los países europeos. Hoy día el cobre ya no es cobre estándar que se transa a la bolsa de metales de Londres, sino también el cobre verde, el acero verde y otros productos que incluso el informe del instituto explicita claramente. Y esto es una oportunidad, obviamente, para el desarrollo de estos proveedores tecnológicos. Y esto es importante notar porque cuando uno ve la historia de otros sectores de otros países, lo hicieron, por ejemplo, el sector de la minería en Australia lo hizo junto con los proveedores tecnológicos de una minería mediana o una minería grande. Y esto nos da una oportunidad, y de nuevo desde el punto de vista industrial, del desarrollo de competencias y capacidades que van par y paso entre el sector industrial tradicional como la minería y agroindustria y un sector de proveedores basado en ingeniería y conocimiento que va ayudando a esta transición. Y hay una segunda oportunidad tremendamente importante. Una tercera oportunidad es, obviamente, que hoy, en este contexto de la transformación energética que está ocurriendo a nivel mundial, se abren oportunidades de nuevas exportaciones o a la atracción de nuevos sectores a Chile que antes estaban fuera de nuestro radar. Me explico. Sectores intensivos en energía, como el cemento, como el acero, como el vidrio, son tremendamente intensivos en energía y por dadas las circunstancias de industria, de organización industrial, muchos de ellos están cerca de los mercados finales. Hoy día hay un movimiento cada vez más fuerte y por temas que incluso la geopolítica está ayudando en el buen sentido, de que cada vez estos tipos de sectores industriales se van a ir acercando a donde están las fuentes de energía verdes que son necesarias para la transformación de estos sectores tradicionales. Eso por un lado. Y lo otro, porque estos sectores generalmente son emisores de CO2, y si bien parte de su proceso productivo puede ser transformado en la parte energética, hay otras partes que van a seguir emitiendo y por lo tanto necesitan neutralizar ese CO2. Por lo tanto, cuando uno pone cerca de sectores que necesitan CO2, como puede ser, por ejemplo, aquellos vinculados a los combustibles sintéticos, que en el caso de Chile ya tenemos la primera planta
compacta de producción de combustible sintético del mundo. La primera que se hace es la que está en Magallanes, por GIF. Obviamente esto genera incentivos para lo que es una relocalización de ciertas industrias. Por ejemplo, como el cemento, como el acero o como el vidrio, donde países como Chile pueden ser interesantes para esa relocalización. Y hay un tema bien importante, y con esto voy terminando, desde el punto de vista del tema del desarrollo industrial, de un sector nuevo que es tremendamente creciente, muy importante, que es justamente lo que tiene que ver con los datos. Todos hemos escuchado todas las historias de inteligencia artificial o sistemas financieros como Bitcoin u otros, y unas características que tienen esos tipos de tecnología que son tremendamente intensivas en datos y en infraestructura de datos, más conocido como data centers. Y una característica que tienen los data centers es que son tremendamente intensivos en energía. Más del 10% del consumo actual de energía del mundo está asociado a data centers. Chile tiene una oportunidad de la instalación y se está haciendo hoy una gestión desde el punto de vista de política pública de hacer a Chile atractivo para la instalación de data centers en Chile, donde perfectamente podríamos tener una política muy parecida, y esa es la idea de lo que hicimos con los observatorios astronómicos, en lo cual ofrecíamos un lugar ideal para la instalación, condicional en que también había generación de encadenamientos productivos, de conocimiento a nivel local, que ha tenido muchos buenos resultados hoy. Con esto, lo que y con esto voy terminando, es, nosotros entendemos desde el punto de vista industrial el hidrógeno verde, primero como un gran desafío, segundo como un tema de aprendizaje y siendo pionero con otros países, tercero como la oportunidad de no solamente desarrollar una oferta basada en dos ventajas comparativas evidentes que tiene Chile. La primera es costos marginales de producción más bajos, esa es la evidente. La no tan evidente, que mucha gente quizás la desconoce, pero es importantísima, que tenemos espacio para poder hacer esto. Uno de los grandes problemas que tiene Europa, y el offshore es parte de esa respuesta, es que no tienen espacio donde instalar todas estas capacidades. Y Chile sí la tiene en algunas zonas geográficas. También lo importante es generar encadenamientos productivos, porque esto da, y como Hernán bien lo decía, la oportunidad de transferencia de conocimiento, generación de empleo de calidad y otro conocimiento que también potencialmente se puede utilizar en otros sectores, entre ellos el desarrollo de proveedores tecnológicos para la reconversión de sectores tradicionales de Chile, como la minería, y también la oportunidad de hacer atractivo para otros sectores, y ahí está otro mecanismo de encadenamiento, como pueden ser sectores intensivos en energía, que cada vez van a ir más cercanamente, geográficamente hablando, a aquellos lugares donde se van generando esta energía verde. Todo esto configura de alguna manera un desafío enorme, un desafío que obviamente traspasa a una administración, y varias de ellas, pero que cada una de ellas ha ido poniendo sus pedazos, sus aportes en este camino, en el cual la idea es que ya los números hacia el 2030 y algunos hacia el 2050 muestren de que efectivamente esto se transforme en un sector que no solamente dé oportunidades de mejores empleos, de encadenamientos productivos, de conocimiento y otros elementos que ya se mencionan previamente, sino también a través de la solución, y con esto termino como partí, una oportunidad para que Chile pueda, a través de poner al ciudadano al centro, tener una descarbonización completa, ¿no es cierto?, de nuestro país, que obviamente está asociada al mejorar del bienestar de todos nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias y perdonen si me extendí un poco en el tiempo, y feliz de atender las preguntas que surgen. Bien, muchas gracias, José Miguel. Tenemos bastantes preguntas. Han sido presentaciones, Hernán y José Miguel, muy interesantes. Yo creo que nos plantean bastantes desafíos, cómo seguimos avanzando como país. Y voy a entrar a las preguntas. Hay una pregunta que es un poco larga. Es un socio del instituto eh, de la minera San Pedro, en Tiltil, que está nominada como Centro Nacional de Pilotaje Minero Industrial, que opera con agua tratada, una planta en un proceso de concentración, genera su propia energía fotovoltaica de 3 megas, no requiere tranques de relave, y lo que dice que la consulta, recibir sugerencias de parte de tan destacados opositores para implementar en la mina de San Pedro un proyecto piloto industrial en sus actuales operaciones. Tiene 300 hectáreas de terreno apto para ello, para producir amoníaco verde, considerando que es factible ampliar la generación de 3 megas a unos 20 megas.
Y los insumos para dicho proyecto son agua, sol y aire atmosférico. Los tres disponibles son etiltil, considerando que como insumo solo en el caso del agua hay un cargo menor. Destacable además que tal proceso genera cero residuos y permite la producción de subproductos verdes y obviamente hidrógeno verde. Y esa es la consulta. Aquí vemos lo que planteamos los stakeholders. Están apareciendo justamente los interesados en entrar en este círculo virtuoso que yo llamaría de participación pública, privada, y no solamente de las grandes empresas. Planteo la pregunta y comentarios. Si quieres, parto, yo con un tema que creo que es bien importante. Uno de los fenómenos que hemos visto recientemente en Chile, para bien, creo de que, y esto creo que es útil en el fondo para justamente que puerta uno toca, ¿no es cierto?, cuando está comenzando a desarrollar esto, es que ha habido un esfuerzo muy importante, y como bien lo decía Hernán, y justamente porque estamos en la etapa de ser pioneros, en que no tenemos un camino completamente claro por dónde transitar y vamos descubriendo de alguna manera elementos, oportunidades o también problemas que tenemos que ir resolviendo entre todos, es que el grado de asociatividad que uno observa en el sector privado para sacar adelante estos proyectos, por lo menos a mí personalmente me parecen realmente muy loables. Hay instituciones como H2 Chile, por poner uno, y entiendo que hay algunos, incluso socios que están acá, que justamente lo que han buscado es estructurar un mecanismo para no solamente vincular a distintos actores del sector privado en distintas etapas de la producción de hidrógeno verde y sus derivados, justamente para ir generando este aprendizaje colectivo que decía Hernán, ¿no es cierto?, de experiencias en las cuales hay una oportunidad de aprendizaje para todos. Ese es un tema y eso respondería en parte la demanda, ¿no es cierto?, de quien hizo la pregunta de dónde tocar o qué puerta o a qué acercarse de aquellos que están en el sector privado. Pero el sector público, y quisiera con esto también transmitir un mensaje de que hemos hecho más o menos una pega análoga. Corfo creó un comité de hidrógeno verde que está compuesto por 11 ministros o ministerios, incluidos nosotros mismos, en el cual lo que estamos resolviendo son problemas de coordinación público-público para sacar y empujar actividades que tienen que ver obviamente con el quehacer del sector público para hacer esta complementariedad con lo que decía Hernán del sector privado. Esto tiene muchas dimensiones, incluida la formación de competencia, capital humano, muchas que se levantaron, obviamente, Cristian, tú también lo pusiste en como desafío, ¿no? Temas de infraestructura común, temas, ¿no es cierto?, regulatorios, que son, obviamente, menester del sector público, temas de financiamiento, como el caso que recién mencionaba. Entonces, yo creo que una de las gracias, a diferencia de lo que he visto en otros lugares, generalmente la agrupación, tanto público como privada, generalmente sea ex post después de un tránsito relativamente más independiente, aislado de algunas instituciones, tanto públicas o privadas. Y en este caso yo veo que está pasando exactamente al revés, lo cual creo que son buenas noticias, no solamente para los que están participando y el aprendizaje, sino también, y con esto termino, da la pregunta, de aquellos nuevos que quieran participar y saber dónde tocar una puerta para tener ese apoyo, ese conocimiento para desarrollar este sector que está en la etapa embrionaria todavía. Muchas gracias, José Miguel. Sí, yo agregaría nomás que yo creo que él mismo dio la línea de trabajo, porque como ha desarrollado en la industria minera distintas cosas, ha ido agregando valor a su trabajo y dándole más sustentabilidad, creo que el paso siguiente me parece que puede seguir en esa línea con las recomendaciones que ha dado José Miguel, digamos. O sea, realmente la gracia de cuando hay una persona o una institución o una empresa que tiene desafíos de innovación y hambre de seguir avanzando es la parte principal para lograr el resultado final. Así que solo motivarlo a que siga trabajando y obviamente aprovechando las distintas instancias que están en el ecosistema que se está armando en Chile. Muchas gracias, Hernán. Otra de las preguntas, voy a condensar preguntas porque han llegado bastantes. ¿Cuál es el grado de desarrollo del transporte, almacenamiento de hidrógeno en Chile? Sistema de tubería, normativas, medio de almacenamiento, en tanques, contenedores, con respecto al proyectado. Yo creo que tú, Cristian, podrías responder esa pregunta en función del informe, pero porque el informe es bastante como completo con respecto a ese tema. Pero yo creo que la palabra bien interesante es con respecto a lo proyectado. Porque una cosa son los ámbitos, ¿no? El uso compartido, ¿no es cierto?, de infraestructura, el tema, ¿no es cierto?, particularmente de puertos, temas de tubería, ductos, etcétera.
En fin, temas regulatorios, normas, el informe da bastantes avances respecto a las normas. Efectivamente, hemos ido avanzando, por lo menos en varias dimensiones con respecto a lo proyectado, lo que está en la estrategia y lo que está en el plan. Pero obviamente hemos encontrado ciertas dificultades. El sector privado y el sector público han encontrado dificultades en este proceso de aprendizaje al ser pionero. Y quiero insistir en eso. Aquí no hay un camino perfecto en el cual uno camina o conoce la senda, sino que uno lo va construyendo en esta etapa, porque tampoco tenemos la experiencia Chile de desarrollando un sector nuevo, así como desde el comienzo. Obviamente los temas de los permisos es uno, que es un tema que se ha levantado no solamente el sector de la industria de hidrógeno verde, sino en otros sectores, y como ustedes saben hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso que justamente lo que hace es buscar mecanismos institucionales, regulatorios y normativos y procedimentales para que obviamente eso se vaya reduciendo al máximo posible, habida cuenta que hay que mantener y respetar todos los elementos que la ley exige. Lo segundo, en la misma dirección, es el fortalecimiento de la institucionalidad pública que está relacionado con esto. Parte de los recursos que nosotros como Corfo hemos acompañado a través de un programa presupuestario que se llama Desarrollo Productivo Sostenible, DPS, es fortalecer las capacidades, por ejemplo, en las entidades que ven los temas de permiso, sobre todo en el territorio, y en particular la segunda y la 12ª región, en temas de competencias técnicas y mayor dotación de gente, porque viene una avalancha de proyectos que son complejos, como el que entró hoy día en la mañana, por 11.000 millones de dólares, que tiene como 10 elementos, y el más pequeño es hacer un puerto, para que vean la escala de lo que estamos hablando. Y eso requiere, obviamente, capacidades técnicas dentro de las instituciones que tienen regular. Entonces, efectivamente, ¿cuáles son los ámbitos? Creo que el informe es tremendamente detallado y lo sugeriría leerlo. Y cómo hemos avanzando, el plan muestra los avances las digamos, los obstáculos que se han ido encontrando y los mecanismos de solución que hemos adoptado. Muchas gracias. No sé, Nancy, si quieres contestar. Sí, No, yo creo que fue bien completa la respuesta de José sí, Miguel. Así que, sí, sí, no, y yo agrego que justamente en el informe están detalladas una serie de normativas que existen. ¿Ah? Estamos llegando ya al detalle. ¿Ah? De normas de seguridad, eso existe y lo pueden ver en el informe. Así que pasemos a las preguntas. Eh, Aquí hay otra pregunta que dice, con respecto a investigación y desarrollo, ¿cuán importante es en las empresas públicas y privadas para el desarrollo industrial y productivo de Chile? Y aquí, según la estadística, Chile invierte solo el 0,2% del PIB y países desarrollados más del 2%. Entonces, esta es una pregunta que hace muchos años que siempre sale, pero aprovechemos el hidrógeno, que es una industria, como decía José Miguel, una industria nueva que estamos aprendiendo, cómo podemos avanzar en esto. bueno, si quieres puedo partir yo ahí un Ya, poquito. sí, Esto claramente no es solo para la industria del hidrógeno verde, digamos, es para, en general, digamos, sí. cómo podemos lograr tener más desarrollo, innovación y lograr producir esos cambios que las industrias requieren, digamos. Claramente, las alianzas entre los distintos stakeholders que están involucrados en el desarrollo de las tecnologías es clave. Por lo tanto, una buena relación entre, por ejemplo, la industria, la universidad y el apoyo del Estado, creo que es clave para salir en esa línea, digamos. Entonces, buscar mecanismos que realmente sean. Yo normalmente he desarrollado mi vida fundamentalmente en la academia y yo creo que ahí tenemos que hacer harto en las universidades, porque las universidades básicamente como que ofrecen lo que los profesores saben hacer, pero que hay que hacer al revés, es cuál es lo que necesita la industria y por lo tanto ver cómo yo con mis competencias le resuelvo a la industria el problema y no le vendo a la industria lo que sé hacer, digamos. Entonces, yo creo que si hacemos ese cambio de switch en las universidades, creo que podríamos tener un cambio significativo para salir adelante. Por otro lado, las industrias quieren resolver el corto plazo muchas veces. Entonces también hay que cambiarle el switch a las empresas que el corto plazo hay que trabajarlo, pero para producir cambios hay que hacer un poquito más de tiempo e investigación para poderlo lograr. Así que es un trabajo entre ambas entidades y con el aporte de los fondos del Estado creo que es una buena forma de avanzar, pero tenemos que, sobre todo las universidades y las empresas, cambiar un poquito el foco para que resulte el resultado final. Yo no puedo estar más de acuerdo con Hernán. Aludiendo un poco a las cifras que mostraba aquí, hizo la pregunta, efectivamente, Chile gasta algo así como 0,34 puntos del producto en I+D, y los países promedio de la OCDE gastan 2,4, 2,5. Pero la gran diferencia que tienen los países de la OCDE con respecto a nosotros es exactamente el punto que decía Hernán.
La política pública, y no un tema de esta administración ni la pasada, en la política pública de apoyo a la ciencia y tecnología en Chile, desde su creación de CONICET en el año 67, ha sido muy orientada a fortalecer las capacidades en las universidades para desarrollar investigación, lo cual es importantísimo, pero que más bien, como decía Hernán, era buscando potencialmente que esta investigación se pueda aplicar y alguien que las pueda comprar. Y eso está bien, pero es la mitad de la historia. La otra mitad de la historia, en términos de recursos incluso más grande, es el efecto al revés. Es decir, cómo un sector privado es capaz de estructurar problemas, no soluciones, problemas en los cuales el mundo científico-tecnológico, que en Chile además vive en la universidad, que es una anomalía, pero después podemos discutir esto, pero que el mundo científico-tecnológico, que pueden ser incluso privadas, empresas privadas, que ofrecen ese conocimiento, dan cuenta y atienden y ofrecen soluciones que el mundo privado requiere. Y esos espacios en Chile no los tenemos desarrollados, la política pública tampoco, y parte del rol que estamos haciendo en Corfo, y perdonen el autobombo acá, es que por un lado la NIT y el ámbito de la ciencia y tecnología es seguir fortaleciendo y aún más, ¿no es cierto?, ese desarrollo de conocimiento liderado por la oferta, el mundo científico, etcétera, pero al mismo tiempo uno tiene que fortalecer la demanda a través de centros tecnológicos. Y solamente para otro aviso, en este momento tenemos abierto una convocatoria para un centro tecnológico de hidrógeno verde en Magallanes, donde el Estado, como Corfo, vamos a poner $10 millones por un periodo de 6 años, donde la idea es que el sector privado se manifieste con, lo que decía muy bien Hernán, se manifieste con problemas y desafíos en los cuales el trabajo científico-tecnológico de las universidades o de otros es funcional a eso. Y eso también tiene que ver con un cambio cultural y un cambio incluso en la forma como se evalúa en la universidad detrás de CNA para que le permita a la universidad también cumplir ese rol. Y eso lo que trae como aparejado, cuando uno mira la experiencia de otros países, es que el gasto de investigación y desarrollo aumenta inmediatamente y además el gasto privado, que es el área que tenemos más débil. Y para terminar, en el caso de hidrógeno verde, para puntualizarlo en esto, efectivamente hay muchos desafíos desde el punto de vista científico-tecnológico, entre ellos el tema, por ejemplo, nuevas tecnologías de electrolizadores que hagan que los costos marginales de producción sigan bajando, porque si no, el hidrógeno verde no va a ser competitivo. Nuevos materiales de uso para la construcción de aerogeneradores. Los antiguos eran de cemento, hoy día son de acero, potencialmente se pueden hacer de madera en el futuro, ¿no? ¿Cómo se adapta esta tecnología, como bien decía Hernán, a las condiciones particulares que tiene Chile, con vientos tremendamente fuertes, ¿no es cierto? O incorporar tecnologías de alguna manera que son más amistosas con, por ejemplo, una problemática que tenemos con los temas de las aves y otros temas del uso del agua, ¿no es cierto?, en el contexto de Magallanes. Y para qué decir la radiación solar tan intensa que tenemos en el norte, que hace literalmente fundir, o por lo menos la vida útil de los paneles más baja, por los diseños, ¿no es cierto?, que tenían originalmente orientados a otros lugares. Todo eso, de alguna manera, y con esto cierro, es la necesidad de que el sector privado sea capaz de estructurar problemas, y con el apoyo del sector público lo estamos haciendo a través de estos centros, principalmente desde Corfo, para que haya una oferta potencialmente, ¿no es cierto?, de conocimiento para atender esta demanda, y con eso trae aparejado subir el gasto de investigación y desarrollo, particularmente el financiamiento privado del mismo. Muchas gracias. Voy a fusionar dos preguntas, que estamos acá hablando de la exportación energética, costos energéticos más bajos, encadenamiento de sectores, poner a la sociedad en el centro. La pregunta es cómo esta abundancia energética puede involucrar a la sociedad civil, que se ve afectada por el costo energético, contaminación del aire y bajo confort térmico. Y la uno a otra pregunta que dice que Chile tiene ventajas comparativas de producción de energía, sin embargo presenta las desventajas de lejanía respecto a los principales países. Es una limitación relevante. ¿Cómo se resuelve? Es decir, en el fondo estamos hablando de la exportación, cómo afecta a la ciudadanía y cómo nos afecta económicamente por un transporte lejano. En parte, ¿Quieres partir Bueno, tú? ya, Vale. ya. Bien. Bueno, dos puntos fundamentalmente. Yo diría que claramente solo preocuparse para la exportación, creo que también hay que preocuparse del entorno. Entonces, la inserción de la industria en el entorno es clave con la participación ciudadana y que tenga esa industria beneficio y aporte a la región en particular, con trabajo, y cuidando el medio ambiente, por cierto. Entonces yo creo que eh, ¿cómo se llama? En la actividad que yo participé en el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, tocamos este tema y con la participación, yo vi una de las preguntas ahí,
tuvo participación Punta Arenas, tuvo participación Antofagasta con sus gobernadores. Entonces, tomamos en cuenta todo ese efecto para que realmente el impacto que va a tener en la zona no solo sea del punto de vista como una mirada negativa del impacto, sino que una mirada positiva del impacto y mitigando los efectos que probablemente que pueden ser más complicados. Pero la verdad que la mirada local tiene que ser esa. Y obviamente después está el punto de la exportación. Yo creo que todo el tema del transporte es clave para llegar en forma competitiva. O sea, tenemos que producir el hidrógeno, ser capaz de almacenarlo y ser capaces de transportarlo. Y eso son innovaciones y desarrollos tecnológicos que hay que hacer y materializar para que seamos competitivos en el precio, en el puerto de destino del uso de la energía, digamos. Entonces, yo creo que eso estaba en las bases del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, digamos. Así que creo que ahí tú puedes completar más, José Miguel. Sí, con respecto al primer punto, efectivamente, en este trabajo que hemos hecho con la sociedad civil organizada, ilustré algunos de los puntos como las preocupaciones, pero evidentemente el trabajo que hicimos tanto en la zona de Antofagasta como de Magallanes, lo que se mostraba que efectivamente aquí había una oportunidad más o menos evidente desde el punto de vista más directo, ¿no? O sea, temas de posibilidades de empleo, generación de encadenamiento. Esto es particularmente relevante para las empresas más de menor tamaño, las pymes que están de alguna manera vinculadas de distintas maneras al desarrollo de estos sectores, etc. Pero también, y yo creo que esto es bien importante, es en las personas en tanto ciudadanos, no en tanto trabajadores o en tanto, ¿no es cierto?, como formando parte de una cadena productiva, sino en su dimensión más medioambiental, social y colectiva. Efectivamente, por una parte está la idea de que esto es un mecanismo que nos ayuda a ciertas zonas geográficas principalmente a descarbonizar, ¿no? Y que la meta es que Chile entero se vaya a descarbonizar para el 2050. Eso es un tema importante porque la gente sabe que eso le afecta también en temas de su salud, en su hábitat, en su bienestar. Lo segundo, el acceso al conjunto de bienes y servicios que, dada la escala, los economistas llamamos que el costo marginal puede ir cada vez cayendo, de que, por ejemplo, en la zona de Magallanes hoy día no solamente tienen, o en la zona de San Pedro de Atacama, para ilustrar el otro caso para contradictorio, no solamente la energía se produce en base fósil, ambas, sino que el costo marginal es elevadísimo en ambos lugares. El hecho de tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de producir energía verde y a costo marginal más bajo, entre otras externalidades desde el punto de vista del consumo doméstico, eso genera también una ventaja en el bienestar. Y lo tercero, y el mismo informe también de usted, Cristian, lo menciona, efectivamente al incorporar, por ejemplo, hidrógeno y al mezclarlo con gas natural dentro de las mismas tuberías para gas domiciliario, tiene una ventaja de, obviamente, desde el punto de vista de si potencialmente ese hidrógeno puede ser más barato y además tiene condiciones de seguridad y además tiene estos efectos positivos en la reducción de la emisión de carbono, también es otra dimensión que a la sociedad en su conjunto le puede beneficiar. Con respecto al segundo punto, por lo menos los números que yo he visto, efectivamente, la ventaja potencial que tiene Chile desde el punto de vista de la producción de energía, más que compensa, y por lejos, más que compensa las desventajas que tenemos desde el punto de vista del costo de transporte. Y por lo tanto, como dice Hernán, hay que buscar esa eficiencia. Hoy día estas eficiencias están siendo difíciles, no en Chile, sino que en general, si bien ha ido bajando los costos marginales de producción, bien importante, pero necesitamos seguir bajándolo a través de nuevas tecnologías, electrolizadores, nuevos mecanismos más eficientes, ¿no es cierto?, de acumulación de energía para la producción 24/7 de hidrógeno verde, y ahí el litio juega un rol importante. Después podemos, esa otra, en otra situación podemos vincular cómo está hidrógeno verde con litio conectado, porque de hecho lo están conectados, bien importante eso, que de alguna manera haga que nuestra ventaja efectiva, ¿no es cierto?, en términos de radiación y capacidad de factor de planta en aerogeneradores, ¿no es cierto?, y en viento, compensen nuestras distancias que tenemos con respecto a los mercados internacionales y por lo menos los números que yo he visto son consistentes con eso. Muchas gracias. Tenemos una gran cantidad de felicitaciones a través del chat, así que no las voy a leer porque vamos a estar como media hora, ¿ah? Pero sí, también agradecerles y comentarles de que las presentaciones han tenido una gran cantidad de opiniones positivas. Todavía tenemos más de 150 participantes, pero voy a hacer la última pregunta porque
también han llegado varias preguntas. En el fondo, ¿cuál es el avance de la competencia a Chile en el hidrógeno verde? ¿Qué pasa en África, China, Argentina, Brasil? Eh, También hemos visto en Colombia el tema solar. Marruecos es uno de los países fuertes, que se ha desarrollado menos, está con costos, concentración solar de potencia más altos que los que tiene Chile, puede ser por gestión. Eh, y también lo que se firmó hace como una semana atrás, la venta de amoníaco de Egipto a Alemania. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta competencia internacional? Para redondear, ahí que agrupé como 5 preguntas, ¿ah? Pero la competencia internacional en el fondo. Y con eso Te dejo a ti, José Miguel. Te dejo a ti, José Miguel. Bueno, mira, yo tengo todo lo que de alguna manera lo que está mencionando efectivamente está ocurriendo. Hay varios países que están jugando simultáneamente de poner el hidrógeno verde dentro de su estrategia de desarrollo productivo y que están pasando por estas transiciones como las que estamos pasando en Chile desde el punto de vista del aprendizaje y ser pioneros. Eso, primer punto. Ahora, a diferencia de, y aquí tengo una pequeña diferencia con el informe que estuvo a cargo de Cristian, yo no creo, como decimos los economistas, que este sea un juego de suma cero. ¿Ok? La cantidad de energía que se va a requerir en el mundo en los próximos 20 o 30 años, medidos como quieran, gigawatt, ¿no es cierto?, capacidad instalada, como lo vean, y lo vean en términos de producción de energía o derivados de energía, etcétera, es tan grande que, por decirlo de otra manera, la oportunidad y el espacio que hay para todos. Los números que son, si bien potencialmente Chile puede producir 2.000 gigawatts, los números que se manejan, ¿no es cierto?, aquí en corto plazo son 600 gigawatts, y si uno junta toda la producción que potencialmente está en estos proyectos, tanto en el norte como en el sur, son 70 gigawatts. O sea, lo que quiero decir con esto es que no estamos jugando una carrera contra otros países en este contexto de que de alguna manera lo que haga es como que quedar, de alguna manera perderla y no subirnos a este carro. Habiendo dicho esto, efectivamente lo que puede ocurrir en el corto plazo es lo que se llama desviación de inversiones, eso sí. Y efectivamente, con lo que hizo Estados Unidos con el IRA, por ejemplo, lo que ha terminado es no sé si ustedes están todos en conocimiento, es un mecanismo de subsidio, literalmente $3 por kilo, que lo que hace es una locura, bajar como a la mitad, ¿no es cierto?, el costo de producción de hidrógeno verde, pero orientado al mercado doméstico norteamericano, y lo que ha hecho que en el margen algunas inversiones que potencialmente podían venirse a Chile u otros países africanos terminen precisamente establecidos en Estados Unidos. Eso es cierto. Y por lo tanto, lo que puede ocurrir es que la velocidad de avance de la estrategia en algunos países pueda ponerse un poco más lenta, digamos, en función de esto. Entonces, dado esto, lo que está ocurriendo es que las instituciones multilaterales, ¿no es cierto?, a nivel internacional, están de alguna manera tratando de generar de que los países vayan avanzando lo más rápido posible en forma coordinada. Y hoy día cada vez Chile está participando en distintas instancias, tanto en el lado financiero como en el lado real, digamos así, regulatorio y otro, para avanzar en forma paulatina junto con otros. Y quisiera agregarle un pelo a la sopa a esta historia, que es una cosa parecida a lo que está pasando con el litio, de que efectivamente el hidrógeno verde, al igual que el litio y también el cobre, está pasando, es literalmente parte de los minerales estratégicos y donde los temas geopolíticos son tremendamente claves. Y por lo tanto, los países demandantes de tipos de energía, parte de su estrategia ha sido diversificación de fuentes de energía para no tener problemas como la historia nos ha señalado a muchos de ellos, y nosotros también como país vivimos uno de ellos en particular. Y entonces lo que están haciendo es también poniendo huevos en distintas canastas, por decirlo así, y están surgiendo oportunidades en otros países o desarrollo de la industria. Pero habiendo dicho eso, cuando uno mira los números desde el punto de vista de los costos marginales, de la ventaja comparativa que Chile tiene en espacio y en producción de energético, seguimos siendo líderes mundiales y por lo tanto creo que esto va a ser una oportunidad que obviamente nos va a ir marcando y tenemos que acelerar el paso, ¿no es cierto?, en los años que vienen en esa dirección. Muchas gracias. Bueno, siguen llegando felicitaciones. No se las voy a leer, pero pueden ver en el chat. Así que han sido excelentes presentaciones. Yo creo que ya tendremos que ir terminando. Juan Carlos, te cedo la palabra para ir cerrando
esta interesante conversación. Sí, Oye, muchas gracias, Cristian. Juan Muchas Carlos, gracias, Hernán, José antes, Miguel. Juan Carlos, me Sí, gustaría decir un por punto que supuesto. pasó, no fue, pero me gustaría destacarlo. Yo creo que la mirada de Estado que tiene industria es importante. Yo creo que esta cosa de las distintas administraciones que van avanzando y van tomando la posta para seguir avanzando es una mirada que tenemos que tener no solo en la industria de hidrógeno verde, sino que en muchas otras industrias. Así que yo creo que esa experiencia que estamos teniendo acá debemos aprovecharla para que los distintos gobiernos vayan tomando la posta en las iniciativas interesantes para su desarrollo. Así que felicitaciones, José Miguel, por ese concepto que tocaste. Y gracias a ti, Hernán. Tú también has hecho harta pega en esto también, tú sabes. Sí, bueno, precisamente Hernán era eso el comentario final que quería hacer, porque la verdad es que después de las presentaciones nos queda la tranquilidad de que acá no hay una visión de una administración, sino que más bien es una visión de Estado. Y yo creo que esa es la forma en la cual podemos ir avanzando. Lo que hemos visto durante muchos años es que cada administración tiene prioridades distintas y con eso se pierde toda la continuidad que se requiere. Entonces ya al haber una visión de Estado, yo creo que podemos tener la tranquilidad de que podemos ir avanzando a través de los años en una misma dirección. Eh, junto con agradecerles la participación a los expositores, les quiero comentar que el informe al que se ha referido Cristian, que lo mostró, va a estar disponible en la página web del instituto. Lo que son las presentaciones que hicieron Hernán, José Miguel y Cristian van a ser publicadas en la revista chilena Ingeniería en el próximo número. Y en el canal de YouTube del instituto van a estar las presentaciones también, va a estar las grabaciones de esta presentación. Eh, Me gustaría invitarlos a la próxima conferencia que tenemos programada, que va a ser el 27 de agosto, que va a hablar sobre innovación biotecnológica, el nuevo motor de Chile. Eh, Tenemos como país un gran potencial en el ámbito biotecnológico y queremos precisamente dar a conocer qué es lo que se está haciendo, lo que estamos trabajando en otra comisión que está liderando Alejandro Steiner. eh, y hay otra lista ahí de desarrollo. Finalmente, les quiero comentar que este tema del hidrógeno verde es uno de los temas que está trabajando la Comisión de Prospectivas que lidera Jorge Jutronik, y a fin de año vamos a tener una visión de lo que son las perspectivas de la ingeniería en este ámbito específico del hidrógeno verde. Así que muchas gracias por la participación de todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Gracias por Muchas la invitación. gracias. Adiós. Un abrazo, cuídense. Gracias.